una producción original de Oasis Media. Entre palmeras nos encontramos, voces distintas juntos brillamos. Desde el oasis alzamos la voz, palmeras y orgullo, estos somos hoy. Hola a todos, todas y todes. Saludos desde el Oasis. Bienvenidos a un episodio más de Palmeras y Orgullo. El día de hoy traemos una pregunta que nos parece muy importante y es una que probablemente tú que me estás escuchando ahora nunca te has hecho de manera consciente. ¿Por qué el acrónimo LGBTTIQA+ empieza con la letra L? No es una casualidad, la letra L va primero como un acto político. Durante décadas las lesbianas fueron las primeras en organizarse, en salir a las calles, en construir redes de apoyo para una comunidad que todavía no tenía nombre. Y sin embargo, si le preguntas a la mayoría de la gente quien protagonizó el movimiento LGBTTIQA+, pocas veces aparece una mujer lesbiana en esa respuesta. Eso nos dice mucho de lo que vamos a hablar hoy. Hay una paradoja que atraviesa tristemente toda la historia de esta comunidad. Las lesbianas pusieron el cuerpo, pusieron la voz, pusieron los recursos y aún así su historia se ha contado poco. Su representación ha sido escasa y dentro de los mismos espacios que ayudaron a construir, muchas veces han tenido que pelear para que se les vea. Hoy vamos a estar hablando de todo esto, del borrado histórico, de la representación, de lo que significa ser lesbiana dentro y fuera de la comunidad LGBTTIQA+, y de cómo se organiza la resistencia cuando pues el mundo y a veces tu propia comunidad te hace invisible. Y para explorar todo esto, hoy no estoy solo, me acompañan en el estudio nuevamente Johnny y Martín. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos escuchen. Como siempre, como cada capítulo, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, los invitadas que tenemos en cada episodio, bueno, nos dejan una enseñanza y hoy no va a ser la excepción. Hola a todos, mucho gusto de estar aquí otra vez con ustedes. Y pues nada, hoy sí yo vengo a aprender, sinceramente. Digo, desconozco un poquito del tema, no es que esté yo al 100% ciego, ¿verdad? Pero, pues vengo con la mente abierta, justo para aprender y conocer más acerca de todo este gran movimiento. Muy bien, chicas. Y bueno, antes de entrar de lleno, vamos a ver qué está pasando, pues justamente en el mundo con este tema, porque lo que vamos a hablar hoy tiene un contexto global. Esto es Marea Queer. Marea queer, la verdad que necesitas ver. Esta semana hay algo que vale la pena traer a la conversación. En varios países de América Latina se han estado registrando un aumento en los casos de violencia específica contra mujeres lesbianas, lo que se conoce hoy en día como violación correctiva. No es un fenómeno nuevo, pero sí uno que está recibiendo más visibilidad gracias a organizaciones y a colectivas que llevan años documentándolo y que ahora están logrando que llegue a medios y espacios públicos a través de denuncias en redes sociales y en sus debidas fiscalías. Paralelamente también en el mundo de la cultura y de los medios hay un debate creciente sobre la representación lésbica en el cine y la televisión. Por años el patrón fue casi siempre el mismo. Personajes lésbicos que morían trágicamente, que terminaban con hombres o que existían solo como elemento de fantasía para una audiencia masculina. Ese patrón tiene nombre, el Dead Lesbian Syndrome, o el patrón narrativo de sacrificar a las lesbianas por el bien de la trama. Y aunque ha habido avances, la conversación sobre qué tipo de representación existe, hay algo que también quiero nombrar y que muchas veces también no tenemos claro, lo llegamos a confundir, es el término lesbofobia. A diferencia de la homofobia general, la lesbofobia combina discriminación por orientación sexual con discriminación de género. Es decir, las mujeres lesbianas se enfrentan a una doble exposición que no siempre se reconoce ni dentro ni fuera de la comunidad LGBTTIQA+. No olvidemos que todos somos seres interseccionales y que nos atraviesan distintos ejes. Y bueno, antes de entrar a nuestra entrevista,
quiero preguntarles, Martín y Johnny, ¿cuánto espacio creen que tiene la experiencia lésbica dentro de las conversaciones que tenemos como comunidad LGBTQIA+? ¿Se habla suficiente o hay un silencio que damos por normal? No es como un silencio porque es algo que sí existe, sin embargo sí no es muy visible, muy destacable en la comunidad, porque la mayoría de las personas que destacan pues son personas homosexuales, específicamente varones, aclaro. Pero es algo que sí está, que existe, y que ha marcado historia, porque mucho de lo que hemos avanzado como comunidad LGBTTIQ+ ha sido gracias a personas lesbianas. Entonces, la primera marcha en México se hizo gracias a una mujer lesbiana, la primera mujer que salió del closet a nivel nacional en televisión. Entonces, creo que hay una gran importancia, sin embargo, sí hay un poco de invisibilidad por parte de... Y también, pues, hasta cierto punto siento que no se ha levantado tanto la voz de parte del movimiento de lesbianismo, de lesbianas, ¿no? Entonces, sí es como... es como un dulce amargo, porque sí es como que gracias a ella tenemos y hemos logrado muchas cosas, pero no les hemos dado a lo mejor también nosotros como parte de la comunidad en general, que engloba a todos, el foco que merecen. Y el lugar que se han ganado con el paso del tiempo. Bueno, hablando de este tema de, como dices tú, de lesbianas a lo largo de los años, en mi caso, ustedes lo saben, yo no era cercano, por supuesto. Y de unos años para acá, reciente, no te estoy hablando de 3 años máximo a la fecha, es cuando me estoy enterando más. No sabía ni siquiera quién era Nancy Cárdenas, que por qué la L es al principio. O sea, te estoy hablando de 3 años acá, imagínate, tengo 47 años. Y algunas personas de mi generación, incluso, pues ya saben que ando en esto del activismo y demás, que tenemos el podcast obviamente. Y algunas personas de contemporáneas mías, hombres gays, tajante me han dicho, las lesbianas y yo nunca en la vida. O sea, es tajante de no, por favor, lesbianas y yo jamás. O sea, hay personas todavía en pleno 2026 que piensan así. Y pues obviamente pues yo les trato de explicar lo poco mucho que he aprendido, y todo llega en su momento, ¿sabes? Tampoco los puedo criticar porque yo de 3 años para acá también he ido aprendiendo, ¿sabes? Es un tema difícil. Y pues nada, vamos a ver qué otros temas salen aquí y aprender entre todos el día de hoy. Muy bien. Y antes de entrar de lleno a esta entrevista, quiero presentarles a una persona que lo vive, lo trabaja y lo organiza desde adentro. Hoy nos acompaña Brenda Cervantes Robles. Brenda es licenciada en Administración Turística, empresaria y una de las activistas con trayectoria más completa que tiene Quintana Roo en este momento. Y digo completa porque su historia no viene de un solo lugar. Viene del trabajo de campo, de la logística, de haber operado en entornos de alta exigencia en cadenas como Palace Resorts y Hard Rock en la Riviera Maya. Viene también de dirigir hoy su propio negocio de alimentos, de ser oficial de la Federación de Escuadrones Motociclistas Policías Oficiales de Camino y de liderar Mujeres Bikers México en Quintana Roo. Un espacio que ella misma ha construido como incluyente, solidario y libre de discriminación, con participación activa de mujeres lesbianas y mujeres trans. Pero también viene del activismo construido desde adentro. Brenda ha sido parte del proceso de la Marcha del Orgullo en Playa del Carmen desde sus primeras ediciones. Forma parte del comité organizador actual y tiene un logro que me parece importante nombrar desde este momento. Junto a Raúl Vázquez, mejor conocido como Madame Scandal, impulsó el izamiento de la bandera monumental de la diversidad en Playa del Carmen el año pasado. Un acto que marcó un precedente real de visibilidad para la comunidad en nuestro estado. Hoy dirige la colectiva de lesbianas Unidas en Sororidad, CLES para les Cuates, y es uno de los pilares de la red diversa Quintana Roo, desde donde junto con Oasis y más activistas impulsan iniciativas y acciones en favor de los derechos humanos y la diversidad en la región durante todo el año. Brenda, muchas gracias por estar aquí en Palmeras y Orgullo. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Es la primera vez que yo estoy en este tipo de entrevistas así tan cercanito y tan formal, y agradezco la oportunidad de darme la voz, de brindarme la voz. Nunca me considero una persona figurosa, normalmente estoy tras bambalinas, pero agradezco que hoy se me permita hablar, porque creo que en este momento muchas mujeres que se están descubriendo, es importante que sepan muchas cosas para
para que sean una guía, un acompañamiento. Gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y quiero empezar por algo personal antes de ir a lo político, Brenda. ¿Cómo describes tu propia relación con la palabra lesbiana? ¿Siempre fue una palabra que sentiste tuya o hubo un proceso? Híjole, esa pregunta está buena. Pues fíjate que desde chica... Aquí todo está bueno, Brenda. Todo. Pues no lo veo claro, ¿eh? Desde pequeña supe que me gustaban las mujeres. No sabes el nombre, no sabes cómo se le llama eso, te sientes diferente. Pero ya la palabra lesbiana entró en mi vocabulario por ahí de los 96, 97, no sé, más o menos. Nací en 74, tengo 51 años. Soy para que le echen cuenta, me dio flojera. Y pues es cuando yo empiezo ya a tener más acercamiento con mujeres que fortuita, no fortuitamente, pues ya hubo ahí unos contactos, unos besos. Qué fuerte. Y pues todavía no entendía la parte de la palabra lesbiana, ¿sabes? Aunque ya estaba el proceso de marchas y todo esto de la comunidad, pues yo todavía estaba muy pequeña para entender cosas. Como al 98 es cuando yo empiezo a salir y a escaparme de casa, trabajos de la escuela, en equipo, y pues yo me iba a la zona rosa, a la Condesa con un par de amigos. Tú en pura Gloria Trevi, hoy me iré de casa, muy de los 90. Y bueno, empieza el descubrimiento, ¿no? Y empezamos a llegar, era irnos a las 5 de la tarde, porque pues era un trabajo en equipo en la escuela. Y empezamos a llegar a lugares diferentes en la Condesa, en la zona rosa, para la gente homosexual, para la comunidad. Evidentemente en ese entonces había separado para ellos y para ellas. Y para llegar a esto yo tuve que comprar una revista que se llamaba Tiempo Libre. Entonces ahí es donde anunciaban todo. Era muy divertida, era lo único que había. Y empezamos a experimentar mis amigos y yo, y fue cuando yo entro a los bares, porque no eran antros, la palabra no era antro. Cuando empiezo a descubrir la homosexualidad y empiezo a descubrir que existen las lesbianas, los bisexuales y los homosexuales. No había tanta etiqueta como ahora. Era heterosexual, bisexual, homosexual o lesbiana. Punto. Entonces es cuando empieza a entrar en mi vocabulario la palabra lesbiana, y es una palabra muy, muy fuerte, sobre todo para mi generación. Entonces decir soy lesbiana cuesta. A la fecha me cuesta, pero ya lo digo. Porque ahorita a lo mejor es muy sencillo que digan es lesbiana, ¿no? Ya lo dicen a viva voz en un restaurante, en lo que sea, en la calle, lo que sea. Antes no. Y aún todavía me cuesta un poco decir la palabra. Pero bueno, estamos en el camino, seguimos aprendiendo, y ahí es cuando entró mi palabra lesbiana al vocabulario. Y pues la tuve que adoptar porque me gustan las mujeres. Dios. En ese entonces, con esta carga que tiene la misma palabra, ¿cómo te referías entonces a ti? ¿O cómo se referían tus amigas que también eran lesbianas, que son lesbianas? Pero ¿cómo se llamaban entre ustedes? Pues normalmente eran las machorras, ¿no? Eran las machorras, algunas le decían cargadoras, algunas le decían albañil. Evidentemente sí había un tema social, elitista y de educación. O sea, como te vestías y actuabas, pues era la etiqueta en ese entonces que te ponían, ¿no? Entonces a lo mejor, pues sí, es lesbiana, le decían a lo mejor a las educadas, fresonas, y pues ya cargadoras, albañiles, traileras también. Era más despectivo, ¿no? Pero esa era la forma en que en ese entonces nos hablábamos. Y Brenda, bueno, me llama la atención cómo estás platicando las cosas, pero, por ejemplo, te voy a hablar un poquito desde mi experiencia cuando me di cuenta que estaba dentro de la paraguas homosexual. Y por ejemplo, yo tuve novia, ¿no? En su momento. ¿Qué? Claro. Confirmo. ¿Y cuántos meses duraron o semanas? No te voy a decir, es algo que no te importa. Virgen Santa. Eso es muy mío. Eso es mío. Yo no voy a exponer aquí mis relaciones homosexuales como tú lo haces en cada programa. Gracias. No, pero bueno, sigue. Ya lo callaste. Qué fuerte. No, pero qué fuerte eso. No, qué fuerte eso de que con una mujer.
Ahora sí que también, bueno, después Pues no, tocaremos. Bueno, otras vamos lesbianas. cerrando. Me falta experimentar, amiga. Vamos cerrando, pero la boquita. Bueno, yo cuando tuve mis primeros besos con chicas, yo no sentía nada. Literalmente, o sea, nada. Pero cuando tuve mi primer beso homosexual, pues dije, ¿qué es esto? Porque sentí muchas cosas. Quiero que me nos cuentes un poquito acerca de tu experiencia. ¿Cómo fueron tus primeros besos lésbicos, tus primeros contactos con mujeres? ¿Qué sentías tú? ¿Sentías que estabas haciendo lo correcto? ¿Te sentías confundida? Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Híjole, fíjate la generación con la que estás hablando, porque ahí hay un tema muy fuerte con el tema social, con el machismo, con la religión. Entonces no estaba tan abierto o tan ligero como ahora. Sí tuve mis novios, me reflejé contigo porque sí, el beso, pero guácala. O sea, no sentía tan sabroso. Ay, Pero Claro. yo todavía no experimentaba. Cuando yo experimento es una, a lo mejor me comprendes, bueno, comprendo esta parte, es una parte de, oye, esto no se debe hacer, es oculto, te entra la emoción, pero eso está sabroso, ¿no? Sí, por supuesto, yo con una mujer empecé a sentir pues otro tipo de cosas, otro rollo, fue muy pasional, fue muy divertido. Después de tener mis primeras experiencias, vuelvo a intentar el tema del novio. Sí, un poco por la presión, pero era más también por darle el gusto a mis papás, sin presión de mis papás, pero como que ellos ya estaban esperando el momento. Sí, pues tuve al novio, pero pues no tuve tanto que ver, aunque bueno. Esa parte de experimentar, de qué es lo oculto, de qué es la emoción, de que De no lo me prohibido. cachen, claro. Sí. Aparte de lo que tú sientes físicamente, porque al final estás confirmando, al menos para mí, que te gustan las mujeres, porque pues yo lo veo desde chiquita, y ahí lo amarré. Sí, se siente muchísimo más cuando está la presión del oculto, ¿no? Sí, que se intensifica. Eso se intensifica. Esa parte sí. Bueno, preferí 1000 veces más a las mujeres por muchas razones que a los hombres. Oye, Brenda, y luego, bueno, hablando también de la familia, ya sabes, obviamente tú no eres hija única, pero también en las reuniones familiares, las tías, lo típico. ¿Cuándo te casas, hija, los niños? ¿Cuándo te lo dejaron de decir, digamos, ya? Que ya dijeron, ya es muy evidente. Obviamente, mis dos familias son muy conservadoras. Las dos son católicas. Y pues de mi familia materna soy la segunda de las nietas y en mi familia paterna soy la penúltima de las nietas. Entonces tengo demasiadas diferencias ahí, pero muy conservadoras. Sobre todo mi familia paterna, que era la mayor, era tiro por viaje, y el novio, vas creciendo, y el novio, y después, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y qué pasó con los nietos para tus papás? Y era un, o sea, Exhausto. fastidioso. Sí. Esto pasaba a mi hermana y a mí. Porque mi hermana y yo, pues somos lesbianas, pero yo salí mucho primero que mi hermana. Entiendan, mi hermana es mayor, me lleva 4 años, también es más complicado para ella, ¿no? Era la primogénita. Claro. Entonces, esto le dejó de pasar cuando hicimos una fiesta familiar que es muy importante para la familia, que se junta toda mi familia, se hacía año con año, pero pues ya se ha ido disolviendo, donde va absolutamente toda mi familia, no va más que familia. Y lo que le llamamos los parches, que son las parejas, los esposos y las esposas. Esposos y esposas. O sea, no novio, no, nada. Si no hay firma, no va. Exacto. Nuevo término que me voy a adjudicar. Nos tocaba esa reunión, salgo de Cancún en ese entonces, no, ya vivía en playa, y le aviso a mis papás que sí, claro, que voy, pero va mi pareja. Ay, Yo ya tenía, no sé, como 4 o 5 años con mi pareja, Llevo un parchecito de... claro. Y pues obviamente el grito fue en el cielo, y me dijeron que no, para empezar en su casa no se iba a quedar, y que no estaba bien. Entonces, pues yo bien macha, pues yo me voy a un hotel, no se preocupen. Claro, 3 horas después me llamó mi mamá diciéndome que esa era mi casa y que le iban a abrir las puertas a las personas que estuvieran conmigo, porque les costaba decirlo, pero en recámaras diferentes. Se llama. Bueno. Esa reunión en la que estuvimos, pues toda la familia. ¿y tú qué edad tenías ahí? Aprox. Ya no sé.
Ahí tenía unos 27. Todavía chicuelina. Bueno, Pues sí, unos 27, yo creo. 28, por ahí. Todavía mis papás me dijeron, por favor, evítanos problemas, no sé qué. Pues este miedo, ¿no? Evidentemente yo no iba a hacer nada, o sea, ni tema de agarrarte la mano porque hay un respeto que había que dar. Y yo también misma les dije, yo nada más veo que hay caras o que les dicen algo a ustedes y yo me voy a parar y les voy a decir, porque yo bien macho, no pasó nada. Nada, la familia muy bien, todos mis primos saben de años, nos recibieron súper bien, padrísimo, pero llegó la hermana mayor del papá, que es la que más, todas son conservadoras, pero ella más. Claro. hasta llegó con mantilla y demás. La, así. la peineta. La tía cuchillita. La peineta. Se abraza a mi hermana y a mí por atrás porque estábamos en la mesa y yo tenía a mi pareja del lado derecho. Hijas, ¿cómo están? No sé qué. ¿Y cuándo el novio? ¿Y cuándo? Y yo enfrente a la otra, ¿no? ¿Y cuándo? Sí, y tía, yo soy el novio. No, sí. Y volteo. Ay, porque ya los mitos, tía, yo no voy a tener hijos. ¿Cómo que no, hija? Porque mira, es el proceso natural de la vida. No, no es el proceso natural de la vida. No, mira qué feliz estoy, vengo con mi amiga y estoy en familia, padrísimo, disfrutándolos a todos. Mi tía se cayó y en su vida me volvió a decir nada. De ahí vinieron cambios ya en la familia, donde todos me respetaron y todos pues accedían y veían a mi pareja en ese momento como la tía, realmente como la tía. Pero más o menos eso fue lo que viví, fue mucha presión social, mucha presión religiosa. Mi mamá hasta me marcó los versículos en la Biblia, porque todo esto era una aberración. Sí la padecí, sí la sufrí, fui a escuela de monjas, entonces más me pegaba. Pero bueno, aquí estoy en un micrófono hablando. Sí, recordando. Ya no me importa. Pero yo, bueno, justo te aplaudo esa parte que acabas de decir, porque justo es la valentía de enfrentar no toda una sociedad, sino tu primer círculo social principalmente, que era tu familia, y tener literalmente, perdón por la palabra, pero los huevos de enfrentarlos, de que esta es mi postura, este soy yo, no voy a dejar de ser así, y si me faltan al respeto, yo también voy a hablar. Y creo que eso en la comunidad LGBT a muchas personas nos cuesta trabajo. No solamente en las lesbianas, digo, en general en todo el paraguas que hay de la bandera. Es algo que a mucha gente también le cuesta trabajo. Hoy en día a nuevas generaciones les cuesta muchísimo trabajo, pero justo es defender quién eres. Entonces, créeme, Brenda, que yo te aplaudo y te admiro muchísimo eso. Es que es eso lo que dices, porque una vez que tú le dices a tu núcleo familiar, yo creo que las cosas cambian mucho Totalmente. para ti. Lo que más cuesta. Sí, al hablarlo ya con el núcleo, con la familia inmediata, evidentemente sí hay un peso que se quita uno de encima y sí se siente uno más ligero. Sí, te sientes más ligero tú, Sí, pero después viene el tema con los papás. ¿Qué hice mal? ¿Qué te eduqué mal? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo algo? ¿Qué mal hiciste? O sea, a ellos les queda. Yo tuve que aprender a decir, a partir de ese, fueron muchos años de sufrirlo, que a partir de este momento el peso que tienen mis papás no me corresponde. exactamente. El peso que yo traigo para mí, conmigo y con la sociedad es mío. Lo de mis papás van a tener que descubrir que hicieron un maravilloso trabajo, que la educación y los valores que me inculcaron existen y están, y se los dije. La diferencia es lo que me gusta. Listo. Y además también por nuestra parte ser empáticos con ellos, porque al momento de tener esta información ellos van a comenzar su propio proceso y les va a tomar el tiempo que les tenga que tomar. Entonces, sí, justamente, y Fuimos es responsabilidad. Sí, combo. Hay un dicho, bueno, ¿cómo se dice? Una creencia, Sí. que cuando dicen que en una familia hay un homosexual, hay dos realmente. Hay un chingo. Piénsenlo. Sí, bueno, sí. Bueno, y hace unos momentos estábamos hablando pues de este borrado histórico. Creo que para mucha gente eso puede sonar igual también, pues hasta cierto punto abstracto como término, ¿no? Pero sí es algo que es muy concreto y es muy real. Las lesbianas estuvieron presentes en Stonewall, estuvieron en los primeros años del activismo LGBT cuando nadie más quería estar. Muchas de las estructuras de cuidado y de organización que sostuvieron a la comunidad gay durante la crisis del VIH en los 80s las construyeron mujeres lesbianas que después desaparecieron de la narrativa oficial. Y si hablamos de México,
como decía Johnny, hay un nombre que no podemos dejar afuera. Está Nancy Cárdenas, dramaturga, escritora, directora de teatro, que en el 73 se convirtió en esta primera persona en declararse abiertamente homosexual en cadena nacional. Que eso también a mí me parece, por el contexto, un momento que está lleno de esta valentía radical. Fue ella quien fundó el Frente de Liberación Homosexual en el 71 y años después organiza la primera Marcha del Orgullo en México en el 79. Fue ella, una mujer lesbiana, que construyó redes, que abrió puertas, que otros después cruzamos sin necesariamente recordar quién las abrió. Esta mujer pues estuvo ahí y ahora sí que lo dio todo, y aún así cuando se cuenta la historia del movimiento LGBT en México, su nombre pues aparece poco, aparece tarde o simplemente no aparece. Eso, muy poca gente las conocemos. Justamente, y las nuevas generaciones pues no tienen tampoco pues esta noción de ni siquiera de su existencia, ¿no? Y eso justamente es el borrado histórico. No siempre es una decisión consciente de borrar, a veces es simplemente no esforzarse por recordar. Brenda, desde tu experiencia como activista, ¿cómo entiendes, cómo describes este borrado? ¿Cuándo lo ves? ¿Dónde lo ves? ¿Cómo lo sientes? Les voy a compartir algo que no se ve mucho en lo que siempre se habla, sobre todo con el tema de Nancy. Sí, en el 73 ella es la que inicia, ¿no? Se declara lesbiana, pero en el 76 ella presta su casa, una casa que tenía en Cuernavaca. Ella la presta difiriendo mucho de lo que se quería hacer, porque se quería hacer el colectivo lésbico, o más bien eran comunas las que estaban preparando, y también ellas estaban peleando el feminismo, que lo tenían muy compartido con el machismo, ¿no? Entonces realmente dentro de su casa se hace la primer colectiva, que se llama Ácatas, y esta colectiva con los años desaparece. ¿Por qué? Porque al final del día la represión era muy fuerte y realmente el tema lo hacían sobre su vida, era textual. O sea, las asesinaban, porque en ese entonces los activistas en general lo están matando muchísimo. De ahí se genera Lesbos que fue en el 77. Lo hacen con Nancy, pero también está muy presente esta Jean María Castro y Cristina Val, que ellas nunca son mencionadas. Normalmente toman como referencia a Nancy. Y Nancy, al ponerse esta parte, porque para ella era pésimo la parte que estaban representando las lesbianas políticamente por el tema machista y todo esto, rompe con relaciones con esta Castro, con Jean María Castro, y Jean María genera el colectivo Oikiabet. Oikiabet es de los que más funcionaron, y ellos se fueron a salir a las calles a pronunciarse a tema feminista, a tema machista, contra los machistas y al lésbico obviamente también. Entonces básicamente se quedó Lesbos como la parte teórica y de tomar conciencia, no sé qué, y Oikiabet sí se lanzó a las calles a hacer su chamba como activistas, ¿no? Y bueno, en esa época también, ya en el 78, salieron 3 grupos importantes que le llamaron la época de oro. Salió FAR, que era solamente un colectivo de hombres, Lambda, que era un colectivo mixto, pues hombres y mujeres, y Oikiabet, que era de puras mujeres. Bueno, pues te estoy interrumpiendo con esto porque justamente ese fue uno de los borrados más importantes, las personas que te estoy mencionando. Y aunque Oikiabet se juntó con FAR, que era de puros hombres, lo que sucedió en algún momento es que FAR le dijo a Oikiabet, o a esta Jean María, ¿no? ¿Por qué no te separas de nosotros? A ti te necesitan los heterosexuales y que te usen como lo que eres, la mujer. Nosotros seguimos por nuestro camino como varón. Rompen relaciones y se van con Lambda. Y bueno, ya después se cambió Lambda, cambió Oikiabet. Oikiabet a la fecha todavía existe de alguna manera. Sí, es de las colectivas más longevas que hay en el país. Sí, más longevas. Y luego viene ya que se menciona a Nancy Cárdenas, ¿no? Como comentaste, que es la primera que se declara lesbiana, y ya viene en junio la primera marcha dirigida por Nancy, que fue la cabeza, y ya las mujeres. Creo que esta parte del borrado que tú mencionas, histórico, para mí es importante, porque solamente le dan la voz a Nancy, cuando hubo mucha gente atrás de todo esto, muchas mujeres, y te lo voy a traducir a mi tiempo actual.
Como bien dijiste, tengo muchos años en el activismo de diferentes formas, no solamente en la comunidad LGBTQI+. Estoy con temas ambientales, estoy con temas de los bikers. Como saben, el ambiente biker es de varones y ha sido difícil romper esquemas como mujer, y que además les duele a veces que uno tiene más kilómetros recorridos porque es ego machista, o que a veces ruedes mejor que ellos, ¿no? Lo traduzco ahora a la comunidad. Son años los que hemos tratado de apoyar a las marchas, a la comunidad, en diferentes áreas. Y al final del día, todo el esfuerzo que hagas, todo lo que soluciones, operativo o no operativamente, como la quieran ver, ustedes creo que conocen más también del tema, nunca se menciona a las mujeres. Siempre hay alguien que sale figuroso y protagonista, por ejemplo, en estas marchas o en el tema escénico, lo que ustedes quieran, pero no le dan el valor real a las mujeres que estuvimos trabajando fuerte. Sí, como equipo muchas veces, muchos años, no fue así, solamente una persona era la que se llevaba el crédito y no importaba lo que hubiera hecho. Entonces, este tema para mí es un borrado tremendo, porque aunque no busques la figurosidad o que te estén cantando en escenarios, como ahora les dije al inicio, no estoy de estar en micrófonos, creo que es importante que sí se mencione a la gente que está atrás. ¿Por qué? Porque al final bien dicen que lo que no se menciona no existe, y no es porque yo quiera existir y no me valido y no es que exista, sino porque las mujeres que se están descubriendo, sobre todo las jóvenes, tienen que tener un referente real. Estás hablando de Nancy, que es un referente de los 70s, ¿no? Y hay gente que no tiene idea. A lo mejor creen que la gente de los 70 estamos muertos y no, aquí estamos. ¿Sí? No entienden el tiempo que ha llevado esta lucha. Pero el referente real debe de presentarse como guía y acompañamiento, no para decirte cómo comportarte, no para decirte qué hacer o cómo fungir o qué etiqueta poner, sino como un real. Y para saber también de la historia, o sea, digo, al final de cuentas sí tenemos el referente de Nancy, pero por ejemplo yo no sabía de lo que las personas que nos acabas de mencionar, que también son parte de esa historia. Entonces, como tú dices, las nuevas generaciones tienen que saber qué personas destacan, porque sí hay personas en el medio artístico, en el cine, no sé, en la televisión, que sí destacan o que conocemos, sobre todo en el mundo del espectáculo, que destacan por ser lesbianas, ¿no? Pero principalmente las pioneras, las que iniciaron movimiento, las que realmente iniciaron activismo, y que todo lo que se ha hecho y se ha logrado, como lo dije al principio del programa, hasta ahorita es gracias a ellas. Entonces, sí es importante que también viene esta parte de una sociedad machista que a pesar de que ya la comunidad es visible, en cierto modo, aún hay parte de ese machismo dentro de nosotros. Perdón, y siempre se menciona Nancy Cárdenas, y bueno, haciendo cuentas, pues ya pasaron que 47 años, casi 50, y ese nombre sigue fuerte. No ha surgido otro nombre en los 2000 que sea igual de fuerte que Nancy Cárdenas. Existen. Pero, en cada estado debe existir. Pero así como tan fuerte como Nancy Cárdenas, que en todos lados se menciona, ¿sabes? Así tan pesado. O sea, obviamente han existido diferentes, pero así alguien tan pesado como en el inicio, pues al menos yo no lo he escuchado. Realmente Nancy yo creo que fue la que salió más a la luz porque fue la que aceptó ante los medios que era lesbiana, y además en teoría encabezó la marcha, pero la encabezaron muchas mujeres que estaban trabajando con ella, y realmente las que trabajaron fueron otras, pero ella fue la que salió a la luz. Y al final pues sí es un referente, ¿no? Sí, o sea, fue la que de una u otra manera se hizo más visible, pero pues no hay que negar que también en México, o sea, como mencionaba yo, quienes llevaron toda esa estructura pues eran muchísimas mujeres lesbianas, quienes estuvieron también no solo en los 80 durante la pandemia de VIH, durante también el terremoto del 85, muchas de las enfermeras que estaban ahí también eran lesbianas y estaban apoyando, o sea, han estado presentes, pero sí, en este caso Nancy ha sido la más visible porque también pues la acción que tomó pues tuvo un impacto grandísimo. Y a la fecha seguimos recordando a aquellas personas, no solo a Nancy, recordamos también a Monsi, Carlitos Monsiváis. O sea, porque son personas que, aunque ya han pasado tantos años, pero fueron muy fuertes. No es que sean los únicos, pero son los que han, pues al encabezar y al iniciar el movimiento, pues logran un impacto y pues sí, de cierta manera, hasta una trascendencia, ¿no? ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Es descuido? ¿Es intencional? ¿Es una combinación
de ambos? Híjole, yo creo que es combinación de todo. Al final del día seguimos en los 2020, seguimos viviendo bajo... No quiero meterme en ese tema, pero es una especie de patriarcado, heteronormatividad, machismo. Al final del día, las mujeres hoy en día, y lo digo y me lleno la boca y lo voy a sostener, no están teniendo los huevos de salir. He escuchado mucha queja del tema de que los hombres invaden los espacios, de que los hombres homosexuales estamos hablando, de que no dejan lugar para las mujeres, pero ¿y qué estás haciendo? ¿Y dónde estás? No es que los hombres invadan, es que ellos están saliendo. Efectivamente no están siendo activas con su comunidad y creo que eso las ha estado Invisibilizando. desvisibilizando, me gusta. Ok, nueva palabra. Apréndetela. Ok. Entonces sí creo que esta parte en su forma de verlo, de no tomar riesgos, no están saliendo y están buscando este tema de lugares seguros, cuando sí deben de comprender que el lugar seguro lo generan ellas. O sea, no es por tener un lugar aislado, cerrado, es porque ellas lo generan, su comunidad lo genera, su unión, su sororidad. Hoy en día, al final, el tema del machismo sigue pegando y este tema de hacer a la mujer menos en todos los ámbitos, pero fíjate que hay algo muy curiosito en la comunidad. Tenemos figuras actuales. ¿Locales? Sí, claro, locales. Unos activistas, otros no tan activistas, otros que se hacen decir activistas y no lo son, pero se han encargado de hacer menos a las mujeres. Se han encargado de hacerlas a un lado, de criticarlas, de cuestionarlas. Y yo les pregunto, ¿qué están haciendo? A mí no me va a cuestionar nadie con mi comunidad lésbica. Yo hago lo que puedo desde mi trinchera. ¿Qué están haciendo para hacer la unión de la comunidad? ¿Qué están haciendo para unir a las mujeres o darles su lugar? Con todo y el peso histórico que muchos de ellos conocen, ¿qué están haciendo más que criticar? Pues a mí me dan lo mismo y cuando yo los vea haciendo algo, que además apoyando a las mujeres, entonces en ese momento les daré mi tiempo para escucharlos y tomar en cuenta sus comentarios. Y justo también hablando de esta parte irónica que estamos viendo, ¿no? Tenemos la letra L al inicio del acrónimo, siendo la letra que va primero, la comunidad que va primero. Al frente. Y que en teoría tiene el lugar de honor, ¿no? Que se lo han ganado y que históricamente pues ha venido teniendo menos visibilidad dentro del mismo movimiento. Vamos a hablar un poco de esa visibilidad. Vamos a hablar de esta representación también y no solo en los medios, como menciona Johnny. Aunque eso también importa, sino en un sentido más amplio. Verse reflejada, encontrar referentes, saber que tu experiencia existe en el mundo exterior y no solo en tu propio mundo. ¿Qué representación lésbica tuviste tú creciendo, por ejemplo, Brenda? ¿Qué encontraste y qué no encontraste? ¿Lo digo como es? Tal cual, si nos encanta. No tuve representación lésbica. Raquel Olmedo no era No, una mi figura vida, para ti. no, Oye. corazón. Fíjate que eso sí he visto que mucha tendencia de los varones siempre buscan una referencia, ¿no? Por ejemplo, con la gente que yo me llevaba en aquella época, estaba en Ciudad de México, yo iba al departamento de uno de mis amigos, en la Condesa, es gente muy culta, es gente muy letrada, es gente de arte, de teatro, y eran muchos maestros de la Ibero y así. Entonces era gente que se juntaba con otro pedo en la cabeza. Entonces siempre hablaban de cosas tan interesantes, pero eran mucho más grandes que yo. Y sí veo que los varones, porque normalmente mis amigos de la comunidad han sido varones. Sí, tengo amigas, pero más varones. Siempre me he llevado muy bien con ellos. Y son parte necesaria de la vida de una mujer. Punto. No tuve yo una referencia. Yo fui descubriendo el camino junto con una generación igual que la mía, que fuimos viendo cómo se vivía, dónde podías estar en los lugares seguros, dónde te podías agarrar de la mano, cómo le podías hacer para vivir, cómo te podías encontrar, cómo... No, fue algo que fuimos creando. Los mismos códigos, ¿no? Para reconocerse. De alguna identificarse. manera, ¿no? Era ir al Vips del Ángel, al Sanborns, o sea, donde... Y nunca nos juntamos ahí en el Vips del Ángel. No, y si tú recuerdas, ese era un lugar donde eran más hombres, y el que ahora le llaman cruising era en el baño.
Con ¿Qué? varones. Cállate, ¿Qué? que estabas ahí metido. Entonces, para las mujeres nunca ha existido eso. Ay, no tienen cruising las No. mujeres. Entonces siempre ha sido como los lugares, ¿no? En ese entonces se usaba mucho ir al ¿cómo se llama? Anyway. Al Anyway, gracias. Que eran de los mejores lugares donde te podías encontrar, ¿no? Y era hombres y mujeres mezcladitos con un respeto increíble y pues te la pasabas y allá encontrabas, ¿no? Y era el lugar seguro. Y había muchos, te puedo decir una lista, pero ¿para qué? La cuestión aquí es que no había una referencia. Pasan los años, yo voy a vivir a Cancún y ahí encuentro más cosas, más gente, más, de alguna manera más abierta aquí, o más bien te sentías más libre porque no estaba la familia. Oye, y eso, fíjate, nunca te lo he preguntado, pero ¿te viniste acá como huyendo un poco? No. ¿Para ser más libre o cómo? ¿Por qué No, llegaste acá? nada que ver. Yo llegué acá, me vine con ¿Por una hambre? amiga también. No. Yo trabajaba para un grupo financiero. Me iba bien, gracias a Dios, pero tuve dos crisis. Una crisis de vértigo muy fuerte porque el estrés bancario era muy fuerte. Nada que ver con lo que hay ahorita y nos habían metido 2 fraudes tremendos. La seguridad bancaria es increíble y tremenda. Mis respetos para lo que hacen. Evidentemente yo no tenía nada que ver, pero se me vino una crisis muy fuerte con vértigo y me dijeron que si yo no le bajaba el estrés iba a estar mucho peor. Entonces aprovecho la situación para pretexto y sí, de alguna manera pretexto para venirme a Cancún, donde vi otro tipo de rollos, ¿no? En ese entonces Cancún era más abierto, yo estaba más libre porque no está la familia cerca. Había bares para mujeres, había un bar para mujeres, un bar para hombres o mixto, que era el más famoso, Caramba, o Backstage, que era de mujeres, que también entraban hombres, y era muy padre la comunidad. Ahí estuve en las primeras marchas también, que los Juanes organizaban. Y fue una cuestión de estarte descubriendo, de estar aprendiendo, de enseñar también. Mis amigos eran más grandes, amigos y amigas, y luego llegaron las más jóvenes, y entonces fue de compartir, de sacar dudas, de no sé qué, pero siempre respetando pues defínete tú. Claro. Y a mí nadie me dijo cómo me definiera. Yo al final fui experimentando. Al no haber este referente público o digamos del espectáculo, del cine en tu infancia, en tu adolescencia, ¿había algún referente justo de tu círculo cercano? Mencionas que te llevabas con personas mayores. ¿Había alguna mujer lesbiana mayor con la que a lo mejor la tengas todavía presente porque con ella pues te orientaba, te enseñaba? A nosotros, en nuestro caso, como hombres gays, muchos a los inicios nos acercamos a hombres gays mayores y ellos pues nos enseñaban el camino de la vida, ¿me entiendes? O que son más calientes. Sí, pero te enseñaban el teje y maneje de las cosas, ¿no? En tu caso, ¿fue una situación similar? ¿Es algo que pasa recurrentemente entre las lesbianas? No comúnmente. No creo que sea comúnmente. Ahorita también es muy diferente. Pero sí tuve, por ejemplo, la hermana de una tía política. Ella es de la comunidad y de alguna manera, aunque nunca era abierto y menos, ella es de los 60s, entonces menos iba a hablarlo, ¿no? Pero sí era como que, como que yo siento algo que ella es lesbiana, ¿no? Ok. Pero sí la veía, su forma de vestir, así, ¿no? Y mi primer novia formal me llevaba 11 años. Entonces sí, de alguna manera, pues yo tuve aprendizaje junto con ella, pero ella también fue su primer pareja mujer. Ella con puros hombres. Entonces el descubrimiento lo hicimos juntas, pero híjole, no tan como referente. Ok. O sea, sí te podría decir, a lo mejor voy a decir una mamada. Pero pues es que mi lesbianismo es auténtico, ¿sabes? No, Una lesbiana no copié, oro. no nada. Lesbiana platino. Martín, eres de rodada más o menos. ¿Quién tenía de referencia a las mujeres? Yo digo Daniela que más. Romo, Verónica Castro, No, Ana Gabriel, mis rey, Raquel nunca Olmedo. salieron del... Ah, no, nunca. Entonces, ¿qué referencia podíamos tener? Tú, en tu caso, Chabela Vargas podría ser. Estúpida. Frida Kahlo dijo. No, pero es cierto, siempre se menciona, pero abiertamente nadie agarra el micrófono como en su momento, así Nancy Cárdenas, como dijimos hace un momento. Nadie, como que creo que sí es, como que sí, Daniela Roma con su pareja, pero todo por debajo del agua Las siempre. primeras que se empezaron a nombrar fue
Ellas dos, Montserrat Olivier y Y Yolanda Yolanda. Andrade. Fueron las primeras. Y ver eso era como, wow. ¿Y eso fue que principios de los 2000? Sí. O sea, te estoy hablando que estuve pues parte de los 90 y todo 2000 pues investigándomela. ¿No? Ya después pues, casi salió todo eso, pero tampoco había información, no había internet, güey. Y eso hablando, por ejemplo, de la cultura televisiva. Y en cuanto, por ejemplo, al cine, hay un patrón que estuvimos mencionando que es el síndrome de sacrificar a las lesbianas por el bien de la trama. Estos personajes lésbicos que se mueren, que terminan con hombres porque era lo que en realidad necesitaban, o que existen solo como esta fantasía de muchos ¿Por hombres. qué lo ¿no? hablas en pasado? Lo hablan en pasado porque hoy en día sí creo que la representación en cine se ha ido transformando y ya no lleva esa carga. Sí, debe de haber todavía personajes que cumplen con ese objetivo, pero ya cada vez se ven menos. Sí han tratado de ir transformando estas narrativas en el cine. Sí, sí lo entiendo. Hace mucho tuvimos una conversación bien intensa en el carro. Fue padre. Lo hablas en pasado y lo entiendo porque evidentemente la sacrificaban y siempre los rescatadores eran los hombres que te voy a curar, ¿no? Porque Sí, justamente. esta pendejada. Es fecha que lo siguen haciendo y diciendo y en vivo. No, qué desperdicio de mujer. Yo te convierto, yo te transformo, yo te curo. Ah, ok, claro, sí. Hablando en la vida real. Sí, en la vida real. En el sí. cine, por supuesto, ha habido una transformación tremenda, pero no hay la misma, no sé cómo decirlo, promoción con las películas lésbicas o homosexuales que una película boom de Sí. cualquier artista. La difusión no es la Sí, misma. Eso ha cambiado, por supuesto, y se agradece porque ahora hay muchísimo más material que también de alguna manera sirve de guía, pero creo que de alguna forma sigue siendo un poco heteronormada actualmente, porque lo que hablábamos hace no mucho es, ¿y de dónde sacaste lo de las tijeras? ¿Por qué sigue habiendo este sueño de dos lesbianas o dos mujeres con un hombre, con un vato? ¿Por qué no hablas de la realidad de un sexo lésbico que es súper lindo y delicado? Digo, hay de todo, ¿no? En el momento que te encuentres, pero esta parte sigue siendo un poco maquillada a los gustos o a las fantasías o a la heteronormatividad que existe. O sea, sigue existiendo. Sí, porque pasan a través de este filtro, en su mayoría de un hombre. Es como apenas estuvimos platicando en un foro sobre cómo cada día más la representación de los personajes gays estaba siendo más adecuada, pero justamente estos personajes que están siendo más cercanos a la realidad son filtrados a través de la visión femenina. O sea, son mujeres las que están escribiendo a los personajes gays y que lo están haciendo de una manera correcta, a diferencia de cómo un hombre Chulada. estaba escribiendo a un personaje gay. Creo que también con las mujeres lesbianas está ocurriendo lo mismo. Cada vez hay más personas diversas que se están involucrando en estos espacios creativos que sí están marcando una pauta. Por eso es que yo trato de hablarlo en este caso en pasado, hablando de dentro de la industria audiovisual, ¿no? En la realidad, en el día a día, claro que es algo que sigue siendo presente, pero sí creo que esta representación, como era antes, hablando de este síndrome, y como es ahora, sí tiene un impacto real en cómo las mujeres lesbianas se perciben a sí mismas, especialmente cuando son jóvenes. Sí, es correcto. Sí tienes razón, pero no se ha terminado. O sea, sigue la situación. Igual que venimos en temas de retrógradas, de otra vez de terapias de conversión y cambio de leyes en muchos países. Es una pena que esté pasando, pero es una realidad. Ahora que vienes a este momento de la historia, ¿cómo estás viendo el panorama? ¿Está cambiando algo? ¿El avance está siendo más lento de lo que parece? ¿Cómo percibes la situación actual? Creo que otra vez están saliendo grupos fanáticos con poco conocimiento y entonces otra vez están volteando a ver a la comunidad LGBTTIQI+, para ver otra vez echarlos para atrás, ¿no? Otra vez enclosetarlos, otra vez meterlos a terapias de conversión, y yo lo veo difícil, lo veo temerario, de alguna forma la veo con miedo, porque al final, aunque esto esté iniciando en Europa, en Asia o toda esta zona, viene para acá y ya lo vimos cerca en Estados Unidos. Creo que
sí tenemos que tener mucho cuidado. Sí, la historia es importante saberla, sí saber de nuestra lucha y por qué las marchas y por qué todo. Sí es importante que tengan el conocimiento para poder entender el por qué no debemos de rendirnos, porque sí veo poco avance, al contrario veo para atrás. En México creo que hay partidos que están colgando de la comunidad, que están como politizando como para caer bien, o ya vieron potencial por ahí. Creo que nos están usando. Ojalá que esté equivocada y que abramos los ojos, pero creo que es momento de que entiendan las referencias históricas y todo esto, para que entiendan por qué seguimos saliendo a las calles y empoderando cada junio y cada que se puede, porque sí siento que vamos para atrás muy cañón, y en México no hay realmente un compromiso para mejorar las condiciones de la comunidad. Como activistas que hemos hecho varias cosas, te das cuenta desde el momento que ni las mismas direcciones que les corresponde hacer el trabajo toman el interés debido para dar avances, ¿no? Y entonces hay que entrar a la presión por parte nuestra para que entonces se logre, o buscar otras alternativas con otro tipo de personajes del gobierno, sin meternos más problemas. Pero básicamente sí veo un peligro inminente. Si no hacemos algo, nos va a llevar el carajo. Y esto son reacciones que recibimos desde fuera de la comunidad. Quiero que platiquemos sobre la experiencia de ser lesbiana dentro de la propia comunidad LGBT. Hay una idea que repetimos mucho, que pues la comunidad es un espacio seguro, que entre nosotros nos cuidamos, y yo personalmente creo que eso es verdad en muchos sentidos y en muchos ángulos, pero también creo que dentro de la comunidad hay jerarquías, hay silencios, y se han ido creando estas dinámicas que no siempre reconocemos, o peor aún, reconocemos pero no queremos nombrar, no queremos mencionar. Brenda, desde tu experiencia, ¿cómo describirías el lugar que tienen las lesbianas dentro de los espacios LGBT? Híjole, vamos a hablar de donde vivimos, que es Playa del Carmen. He tenido la oportunidad de vivir en otros lugares, como Vallarta, fui muchísimo por trabajo también, entonces allá es otro cantar. Playa del Carmen está enfocado mucho más a los hombres. Hablando como una persona de negocios, evidentemente voy a dirigir mi antro, mi restaurante o mi lugar para hombres, porque vuelvo a repetir, son los que salen. Nos gusta o no, hay que aceptarlo. Tienen menos miedo, prejuicio y lo que quieran verlo, y salen. Y salen y se ponen y se sientan y comen y van al bar y van al antro. Y las mujeres no. Entonces esta parte creo que nos ha quitado oportunidades de ganar espacios. Al final del día, hablamos hace rato de que buscan sus lugares seguros. Entonces eso ha hecho, creo que, una falta de comunidad. Ha habido una separación, por lo que no encuentran lesbianas. Ustedes lo han notado. El día de la marcha, ¿de dónde están las lesbianas? Llegan muchísimas. Sí. ¿Y dónde las ven en la calle? No, la verdad es que son todo el año, no sabemos en dónde están. Bueno, es una cuestión de no sé si es temor, no sé, esta parte que muchas dicen que los hombres invaden los espacios, esta parte de que necesitan lugares seguros. O sea, no van a ponerles un lugar seguro porque somos lindas y chulis, vamos a la real. O sea, van a abrirte un espacio seguro porque lo estás yendo, estás usándolo, estás compartiendo, estás haciendo habitas. Comunidad, ¿no? Ahorita hay un lugar en la 15, donde empieza a haber un poco más de comunidad lésbica, porque pues es el punto de reunión que ha salido ahorita. Nos caiga bien o no nos caiga bien la persona que lo atiende, qué bueno, lo felicito y qué bueno que lo está haciendo y logrando. Y se lo digo desde aquí, lo que necesite podamos apoyar, lo voy a hacer. Entonces, pues no sé por qué el tema de que playa es inclusivo, porque pues la ciencia cierta, para afuera lo somos, para adentro no. El tema de las lesbianas es muy complicado, lo sigo sosteniendo, y además sí considero que ha habido cabezas que se han puesto, donde empiezan a hacer una teoría, un semiliderazgo o guía para las generaciones nuevas, que creo que está provocando
la separación más allá de ayudar. Entonces, creo que esto ha provocado también que no haya esta convivencia dentro de las lesbianas. Ahora, hablando como lesbiana de mi edad, estamos perdidas. Estamos perdidas porque yo que vengo de una generación donde era la fiesta, lo que quieras, porque me encanta la fiesta, pero hay lugar para todo. Y tengo mis amigas, esta generación, bueno, mija, yo entiendo que seamos lugares privados o en casas o había antros en Cancún para mujeres, pero no salíamos por el tema social y porque la mayoría, y sorry que lo diga así, la mayoría estábamos en gerencias o en direcciones y no nos podíamos poner a la luz. Era muy a veces, ¿sí? Las fiestas eran más en casa. Pero hoy, ¿de qué se ocultan? O sea, ¿cuál es el tema? Tienen que salir, tienen que ganar espacios, tienen que ser comunidad, tienen que ser sororas. La realidad de las lesbianas ahorita de mi edad es que no tenemos convivencia con las lesbianas actuales. Pareciera que o les damos miedo, por decirlo de una forma, o está viejita. Mija, mi experiencia habla. Y cuando quieras te comparto. Aprende. Pero pues si te vas a juntar con chavitas que están confusas y estás agarrando de líder a una persona que no tiene ni el conocimiento vasto, ni ha tenido no quiero decirlo. Vivencias, no ha salido del pueblo, discúlpenme que lo diga así, no ha vivido más allá. No ha conocido mundo. Es que sorry, ¿qué te va a enseñar? Lo que ella cree y a lo mejor sea enseñado, como a lo mejor mi generación, y si está equivocada y si te está llevando por un lugar donde vas a acabar reprimida, no sé, yo me sé manejar y yo puedo irme a reuniones heterosexuales y reuniones homosexuales y yo vivo y listo. Pero hay gente que no, hay gente que necesita estar con las lesbianas para poder estar y vivir, pero está en un lugar equivocado, donde lo están llevando mal. Entonces, sí, al final del día no creo que haya buena comunidad en Playa del Carmen con las lesbianas. Les falta mucho conocimiento, les falta mucho crecimiento, les falta quitarse egos, quitarse miedos, por supuesto, y generar los lugares seguros. Nosotros tenemos que generar los espacios, tomarlos, habitarlos y crearlos totalmente, ¿no? Porque nunca van a estar ahí esperando a que uno llegue. Fíjate, Iván, que hace poco tuve, como colectivo lésbico, como CLES, hicimos un evento junto con Red Diversa, Quintana Roo, hicimos un evento que se llamó Rey Tomboy. Un lugar espectacular, un rooftop divino en un hotel. La calidad, la calidez y la seguridad que ofreciera, increíble. Y pues no llegaron las lesbianas, no pasa nada, pero ¿y por qué se excluyen? ¿O les dio miedo el lugar por lo que era? Porque no era un antro de mala muerte, un agujero negro donde siempre nos meten. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ganaron el espacio? Es más fácil ir a la calle y criticar el evento porque no es un lugar seguro. ¿Y qué hiciste para que fuera seguro? Porque el lugar estaba súper seguro. Díganme si no. O porque había hombres. Mira, yo que tuve el gusto de compartir ese día en el evento, yo sí creo que era un lugar seguro, era una oportunidad enorme de tomar ese espacio, porque estaba ahí a disposición. Era el momento para habitarlo y hasta de cierta manera apropiarse de él, ¿no? Siendo un lugar privado, o vamos a llamarlo semi-privado porque había aparte clientes del lugar. O sea, no fue un evento cerrado, no fue un evento exclusivo. Entonces había esta apertura y esta posibilidad de convivir, de respeto y de integración. Entonces creo que era una oportunidad perfecta que se dejó pasar. Es verdad que hemos notado ausencia de comunidad y de personas lésbicas en, pues no solo ese evento, sino en muchos más. O sea, son muy pocas las mujeres que aparecen en los eventos. No sabemos también si es una cuestión de tiempo, si es una cuestión de miedos, como lo mencionas. Hay mucho que ir. De egos. De egos también. Pero sin embargo, yo creo que son espacios que se han ido construyendo que a lo mejor otros colectivos, otros activistas los han ido levantando y que hay que pues ir aprovechando que se están haciendo. Pero también parte de lo triste, Iván, es que a lo mejor no comprenden el esfuerzo que viene atrás de un evento, atrás de una marcha.
todo lo que conlleva para que venga gente egoísta y con la mano en la cintura empiece a tirar. O sea, es que ¿de verdad quieres hacer comunidad o te quieres pronunciar como líder? ¿Qué está pasando? Esta gente no está construyendo, está destruyendo a la comunidad. Aunque te vengan a decir lo contrario. Y si estoy equivocada, dígamelo, Martincito. No, yo no te digo nada porque ahorita ya me estás amenazando. Ustedes no lo pueden ver, pero me está amenazando con un cinturón en la mano. El más bocón está muy callado Ya hoy. sé, no, pero ¿sabes qué? Obviamente siempre es rico hablar de diferentes temas. Y ahorita en el tema lésbico, obviamente, ya sabes. No te digo que me estás enseñando el ABC, pero sí me estás como con estas vivencias, me estás remontando, así recordando lo que dijo Johnny también. Mi primer acercamiento con alguien lésbico, dije, ¿dónde fue? Pues fue en Monterrey también, ¿sabes? Estás con estas charlas, obviamente uno se recuerda y demás. Y también esto de la comunidad, pues sí lo he visto. Yo también tuve la oportunidad de estar en ese evento, como dice Iván. El lugar estaba, llegas, estacionamiento privado, subterráneo, el precio muy adecuado. O sea, todo estaba puesto. Y no llegaron. Y no es tampoco la localización del lugar. Te puedes estar en el centro, en la Quinta, puedes estar en Villas del Sol, hablando aquí de Playa del Carmen. Pero si no hay interés, aunque lo pongas a la vuelta, porque también hemos tenido eventos nosotros que han vivido dentro del mismo fraccionamiento, que están a la vuelta y no van. O sea, es el interés tal cual. Y por ejemplo, como público del evento Tomboy, que te la perdiste, Johnny. No pude ir, sí. Pero ya recibí el gran reclamo un día que te encontré por ahí. Pues no fue Johnny porque dijo que no le interesaba, que evento chafa. Eso dijo. Así No es cierto, así empiezan. no seas las ridícula. figurosas, así Ay, se las no. cagan. Sí, por ejemplo, o sea, la parte de las autoridades que sí quiero figurar y te ayudo, pero cuando les conviene. Pero normalmente es con eventos de varones. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pedo eres o no eres? Entonces, me explico dónde viene también esta parte del machismo. Tú como público, que entiendo lo que dices, que no has convivido mucho con lesbianas, que ya llevamos un rato siendo amigos y espero que bueno. Claro que sí. Ya te tengo en miel. Ay, qué linda. ¿No has escuchado lo que dice? No. Bien. No, pero me he dado, creo que hay que darse la oportunidad. Eso es, la oportunidad, como te dices, llevamos una amistad y hemos convivido, ¿sabes? Es como ir conociendo otras letras del paraguas, ¿sabes? También he convivido con personas trans que antes, ¿no? Entonces cada uno tiene su historia y cada uno tiene una visión de cómo ha vivido su proceso, digamos. Sumar a la comunidad, no entiendo por qué estar tirando o no estar apoyando realmente cuando quedas en apoyar. Y que realmente sea apoyar, porque justamente de lo que acabas de decir es muy importante y no solamente en la comunidad lésbica, sino en la comunidad LGBT en general. Hoy en día creo que desgraciadamente la sociedad se fija mucho en el de, sí te voy a apoyar, pero ¿qué voy a recibir yo a cambio? ¿Sabes? Y justamente ese es el tema de no crear comunidad y el por qué no podemos crear una comunidad, porque siempre estamos buscando un beneficio propio, un beneficio para alguna institución, para algún partido político, etcétera, ¿no? Entonces, justamente es esta parte. Estoy totalmente de acuerdo, digo, hay un gran esfuerzo en organizar un evento, una chinga, una planeación, conseguir audio, luces, sillas, mesas, alimentos, lo que tú quieras. Es de verdadmente algo muy caótico, yo admiro a las personas que lo hacen, pero también hay eventos que son gratuitos, como lo dijo Martín hace un rato, que no te cuesta más que caminar a la colonia de Juntos si no tienes para tu combi e ir. Siempre y cuando pues obviamente se pueda, y cada quien tiene su vida, sus actividades, pero si nosotros como parte de la comunidad LGBT no asistimos, nunca vamos a crear comunidad, y eso también va muy de la mano y totalmente de acuerdo contigo en romper el ego y de crear justamente esos espacios seguros para nosotros, que como tú también lo dices, si no asistimos, si no vamos, nunca lo vamos a lograr. Aquí yo quisiera preguntarte justo que mencionas, ¿no? ¿Cómo se manifiesta, el machismo dentro de la propia comunidad LGBT hacia las mujeres lesbianas? ¿Cómo
se termina viviendo eso de manera emocional? Pues mira, este tema que me estás comentando lo he sentido muchas veces. Inclusive el año pasado, cuando estábamos en la organización de la Marcha del Orgullo 2025, aquí en Playa del Carmen, hubo muchísimas red flags y menciones de gente machista que estuvo alrededor. Y a mí, más allá de intimidarme o de callarme, soy de alguna manera, aunque no parezca, me aguanto hasta el momento que tengo que hablarlo. No me gusta decirlo vía WhatsApp, normalmente lo echo de frente y lo echo saber, porque sí atacan mucho a la mujer, sí la discriminan, sí la hacen menos, sí me llena de rabia, porque sí soy de la comunidad de apoyo, pero a la mera hora con la mujer soy déspota, soy arrogante, se las puedo tratar como quiero. Y creo que a ustedes les consta mucho de eso. Creo que saben que lo hice en su momento, inclusive fue mucho después, pero se los hice saber, porque en algún momento sí les reclamé, les dije, ¿por qué no me estoy sintiendo apoyada por la gente que estamos en el núcleo de la marcha? ¿Y por qué permitieron esto? Y creo que todos me prestaron oídos y me dieron el respeto debido, y creo que les cambió un poco el clic, porque a lo mejor lo notaron normal, y ese es el pedo, ¿no? Que normalicen cosas. Y la acción no tanto fue hacia conmigo, fue para otras mujeres que se los hice notar. Sí me molesta demasiado, porque tú no eres más que yo por ser hombre. A lo mejor mi personalidad es de alguna manera ruda, cuando tengo que decir las cosas, trato de ser muy educada, pero lo digo. Sí, como me he venido desenvolviendo durante la vida, liderando proyectos de diferentes cosas, meterme en el ambiente biker de varones, donde me he exigido, porque me he exigido decir un no me gusta, decir un basta, sí me ha costado mucho. Y cuando yo me topo que con mi comunidad está sucediendo, me llena de mucho coraje, mucho, y en el momento que puedo lo detengo. ¿Afecta? Sí afecta. Si fuera a lo mejor una persona débil, a lo mejor me hubiera retirado, como se retiraron varias, y a lo mejor no fue por debilidad, fue por coraje, fue por molestia, por un no permitirte, pero no te permito y me retiro. Y yo no. No te permito y te me paro enfrente y no te voy a permitir. ¿Sí? Me planto. Creo que ya me conocen en ese aspecto, porque no voy a hacer lo que venimos luchando con otras generaciones, no me voy a agachar. Me ha costado mucho ir saliendo de todo este machismo o esta forma de vivir que yo sí traigo por generación, y he hecho brecha y he hecho camino, he hecho trayectoria como para que ahorita venga cualquier hijo de vecino y me venga a querer someter o condicionar o tratarme mal, o a mi gente de alrededor, aunque no conozca. No lo permito, no puedo con eso. Creo que ustedes me han visto ya en esas ocasiones, y pues mi pregunta te la voy a voltear. Digo, tu pregunta, ¿qué has sentido? Porque lo han vivido Martín e Iván. No te ha tocado, creo, con nosotros, Johnny, porque me interesa también su punto de vista. Yo les dije, agradezco el espacio, porque normalmente esto está lleno de varones, no ustedes en general. Hay muy pocos programas donde aparecen mujeres, pero se las volteo. Ustedes, con lo que llevamos trabajando juntos y todo, ¿cómo han visto el machismo hacia nosotras? Como lo mencionas, hay un tema muy, muy grave, que es el normalizar. Yo sí lo he analizado, porque lo hemos conversado tú y yo de manera personal en otras ocasiones, ¿no? Que hay actitudes machistas y hay micromachismos, que así como normalizamos las microagresiones que vienen desde fuera de la comunidad hacia nosotros y que ya ni siquiera las detectamos, también hemos normalizado los micromachismos y comportamientos que nosotros mismos tenemos, no solo entre nosotros, sino hacia las lesbianas. Tú y yo tuvimos una plática en donde justo sacabas a colación, ¿no? Que había estas actitudes, y a mí sí me hizo cuestionar en qué momento hacer como esta revisión de
independientemente de las situaciones que se suscitaron durante la organización de la marcha 2025, como mencionas, sí te hace poner más atención en cómo estás haciendo las cosas y te hace tener más atención en cómo estás externando ciertas situaciones, porque pues muchas veces lo haces sin, a lo mejor pues no es voluntario, pero como es algo que por lo menos en este país tenemos tan grabado en el ADN, porque nuestra sociedad es una sociedad machista y que en muchas ocasiones desde la misma crianza viene una crianza machista, ¿no? Porque hay pequeñas cositas que a mí desde esa conversación sí me hizo como prestar mucha atención como a este tipo de situaciones y decir, aquí la estoy cagando, esto está bien, ¿qué onda? O sea, sí a mí sí me ha creado este punto de reflexión. Y empiezas ya no solo a detectarlas en ti, sino empiezas a detectarlas en los demás. Para mí sí fue un cambio, o sea, sí fue un parteaguas el que hayamos tenido esa conversación, porque a mí me hizo ya ser más consciente, ¿no? de cómo se extiende incluso dentro de la propia comunidad. Como dicen, tuvieron esta conversación ya más íntima y demás, pero bueno, estamos de acuerdo que no todos van a tener este acercamiento en gay lesbiana para, digamos, ahora sí hablar a calzón quitado, ¿no? Ustedes saben que de unos años para acá, siempre lo repito, estoy aprendiendo y, por ejemplo, antes yo me dirigía muy diferente a las chicas trans, hasta que conocí a una chica aquí en Playa que me dijo, a ver, un momento, no, tú la tratarías así a tu mamá, tú tratarías así a tu hermana. Y yo le hacía como broma, porque pues siempre ha sido como broma las chicas, bueno, con quien yo me llevaba en Monterrey y demás, en Ciudad de México. Y me hizo unos comentarios que dije, ay cabrón, dije, ay, ¿cómo la estoy tratando, sabes? Y gracias a ella, pues sí he ido aprendiendo. Igual ahorita que estamos conviviendo contigo y con otras chicas lesbianas, también nos hacen ver estas situaciones. Pero pues yo digo que es importante, ¿no? En el momento nos los hagan saber también, porque es ignorancia básicamente muchas veces. Por ejemplo, algo que me molestó mucho, que lo hablé, tuvimos una conversación en un café después de la marcha del 2025 y a mí se me gritoneó y me condicionaron, y eso lo hablé con mi mamá y nadie de ustedes hizo nada. Si yo no me hubiera defendido, no lo hubieran hecho. Y creo que ahí fue donde más te hizo clic. Sí. Entonces, ella estaba, ¿no? Sí, y bueno, sí, estuve. Y fue como, Nombres. o sea, güey, reacciona. O sea, yo tengo la edad de tu mamá, Iván. Este güey es casi de mi edad. No, tú eres mi tía. No voy a decir, no está Yo soy un bebé. estúpida. Pero es eso, ¿sabes? Porque además fue un lugar público donde se levantó demasiado la voz y los de mi mesa ni del alrededor del restaurante fueron a decir, ¿qué pasa? O cállense, aquí no hagan escándalo. Y fue como, ¿por qué? Porque si la persona, su personalidad es así, ¿por qué lo permiten? No, mijo, una cosa es que yo sepa cómo eres y otra cosa es que yo te permita. Pero nadie accionó, porque asumieron, pues es que así es él. No, güey, pues es él, o así allá, hay que ponerle los límites a veces. Y eso es lo que me ha costado mucho trabajo aprender. Porque si hoy por hoy veo que está, yo voy a voltear y va a ser, a ver, espérate, no, eso es lo que piensas, díselo solas, pero ¿por qué expones? El problema es ese, que hay que ser figurosos y decirlo así. ¿O estoy equivocada? No, pues nada, o sea, es que sí es... Todo viene a raíz de que somos una sociedad machista, definitivamente. Digo, yo tuve la fortuna de crecer en una familia con 2 mujeres y mi papá, ¿no? Desgraciadamente, para no tener ningún tipo de carencia, pues mi papá se partía el lomo trabajando y pues crecí con 2 mujeres que son mi hermana y mi mamá. Y a lo mejor tengo mucha influencia de ellas, pero sí algo que siempre me han inculcado, incluso nunca fue un cambio de parte de mi papá, porque al principio sí tenía esa sensación, pero mi mamá, creo que tuvo una plática con él, mi mamá me dijo, tú tienes que aprender a hacer de todo.
de que lavar tu trastecito, lavar tu ropa, hacer eso, porque el día de mañana que yo no esté, que fue demasiado pronto, porque fue durante la adolescencia, gracias a ella yo pude aprender a ser independiente. Y en su momento mi papá decía, no laves trastes, que eso es para mujeres. No, le dice mamá, a ver, eso no es para mujeres, es para personas y cada persona que come puede lavar su plato. Entonces, desgraciadamente en todas las demás familias no son como mis papás, ¿no? Pero sí crecemos esa parte de que es mujer, así, ¿no? Es hombre a trabajar. Es mujer, tiene que limpiar, ¿no? Y cosas así. Entonces, cuando falleció mi mamá, mi papá, pues, le pagaba a una de sus hermanas para que nos hiciera de comer, porque pues en su momento yo estaba estudiando, yo no podía, sin embargo yo sabía hacer de comer, ¿no? Entonces mi papá era de los que se sentaba, era machito literalmente, llegaba de trabajar, se bañaba, se sentaba y mi mamá ya le tenía todo en la comida, pues porque así se entendían ellos, ¿no? Pero cuando yo tuve una plática con mi papá después, de que le decía, ¿vas a comer? Ah, sí, pues si quieres puedes calentarte. Ah, ok. Dije, sí, porque yo, o sea, quiero que te quede claro que yo no soy mi mamá. Y pues mi hermana ya estaba casada y tenía su casa aparte y vivía aparte, ¿no? Le dije, yo te puedo hacer la comida, pero si tú quieres comer, ahí está la estufa, ahí está el comal para que calientes tus tortillas y ahí está el agua en el refri, ya está hecha, nada más te tienes que servir. Eso sí, terminando, lavas tus trastecitos porque yo no te los voy a levantar. Entonces hasta cierto punto me tocó esa parte de cambiar la mentalidad de mi papá y de demostrar que no por lavar un traste va a dejar de ser hombre. Todo este contexto igual, retomando el tema de lo del machismo dentro de la comunidad, hay mucho machismo todavía, no son mínimos, es mucho. O sea, el hecho de que un hombre, por ejemplo, no sé, en el término homosexual, sea activo, se hace referencia a que él es el que aporta, él es el que compra, él es el que paga, es el que lleva. Él es el más hombre, por así decirlo. Y que algún afeminado, algún pasivo asume el rol de una mujer. Y no debe de ser así. Entonces, justamente sí, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que crecer, no solo como comunidad, sino como sociedad en general. De cambiar, de que todos somos iguales. Digo, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas actividades. Las mismas obligaciones, pero no lo hemos aprendido. Y creo que nos va a costar muchísimo trabajo porque han pasado años y las cosas, aunque han cambiado mínimamente, porque sí es mínimamente, aún siguen igual. Quiero que hablemos también un poquito de la actualidad, de lo que haces. Porque frente a todo esto que estamos hablando, de este borrado, de esta falta de representación, del machismo dentro y fuera de la comunidad, hay una respuesta que tú elegiste, que es organizarse y construir desde la acción. Y lo tuyo no viene de un solo frente. Estás en la marcha de la diversidad, estás en Red Diversa, estás liderando Mujeres Biker. ¿Cómo describes la conexión entre todo eso? ¿Cuál es el hilo conductor? Que soy pinche metiche. Me encanta meter cuchara. No, fíjate que siempre me ha gustado desde niña el tema de ayudar. Yo Oiga, no sé quién. Préstame 1,000 pesos. No, estarás muy buena. O sea, siempre como que la justicia, como el que yo te ayudo, el que yo. O sea, en la escuela ya estaban preguntando quién puede, no sé qué. Y antes que dijeran que yo ya estaba, yo. Y mis papás siempre me cagaban por eso. Porque me comprometían cosas que ellos no querían. Bueno, siempre ha sido así. Cuando yo empiezo a descubrirme más en el tema, fue, pues sí, desde chavita, en muchas cosas siempre apoyaba, pero por ejemplo, donde más reventé fue con los motociclistas, donde fue un reto para mí decir, sí, güey, soy vieja, pero como mujer, perdón, pero no soy menos que tú. Y ingreso a Mujeres Biker México, Mujeres Bikers Internacional. Estamos en todo México y también en diferentes países. Y empiezo a liderar junto con Angie Luna, que es la fundadora de todo esto que está en Mérida. Y empezamos a crear a estas mujeres empoderadas, donde no rueden solas, donde rueden seguras, y empezar a dar la cultura biker y esta parte de protección de alguna manera.
me hizo todavía fortalecerme más. Sí, metida con la federación en apoyo después de huracanes, con Wilma fuimos activas muchas personas y muchos de la comunidad. Salimos a levantar la ciudad de Cancún, la ciudad de Playa del Carmen, porque no puedes dejarle a todo el gobierno, o sea, tienes que salir, y si entienden que fue un huracán Wilma y Emily, dices algo, porque hay que limpiar banquetas, hay que limpiar coladeras, hay que quitar árboles, y eso a mí siempre me ha apasionado. Después vinieron temblores, me tocó el temblor del 85, después el otro temblor, ¿qué fue? El de 19. 17, que el mismo día, ¿no? Uh-huh. Pues también, como no, estaba en Ciudad de México y me tocó, o sea, como que me tocan los lugares. Estuve muy metida en mover personal, en rescate de personas, en mover centros de acopio. O sea, a mí siempre me ha apasionado organizar logística y apoyar. Y me puedo quedar sin dormir y sin tragar, pero ahí estoy. Yo me empiezo a mover desde hace muchos años en la comunidad LGBTQI+. Primero fue con los Juanes, ¿no? Con el tema de las marchas en Cancún, y luego, bueno, llego a Playa del Carmen, conozco a Yanovac de Playa Pride, y empezamos a trabajar muchas cosas. En un momento me hice la que movió un poco las redes de Punto G, creo que se llamaba en ese momento, y después, bueno, uno va avanzando también en labores, en trabajo, y entonces me empiezo a mover de un país y luego una ciudad, y luego sí iba y venía, pero siempre trataba de estar activa. Esta parte fue la que me empezó a llenar más, porque yo veía mujeres muy desubicadas y alejadas, y se empezó a hacer más comunidad entre mujeres. Me voy 4 años por cuestión laboral y regreso, veo todo diferente, y empiezo a ver cambios, sobre todo en la comunidad lésbica, donde empieza la separación, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto me empieza a llamar mucho la atención. Siempre he sido mucho de observar y de analizar, y en algún momento siempre tomo acción. ¿Por qué? No sé, pero lo hago. Y es cuando me voy a la parte de esto está mal. Esto está mal porque hay gente tratando de liderar, que se agradece, ¿verdad? Pero equivocadamente. O sea, no está dejando ser a las personas, que se descubran, Y es cuando me empiezo a meter muchísimo más fuerte a la parte del activismo de la comunidad LGBT. Activista sí en otras varias, pero me empiezo a meter mucho más. Que aunque ya tenía años apoyando, pues ahorita fue mucho más. Y me encuentro con personas con bastante afín a lo que yo pienso, y empezamos a trabajar juntas, y para mí fue un placer conocerles. Porque empezamos a trabajar en cosas que realmente sí dejan, sí ayudan, y es cuando me empiezo a meter más. Decido hacer el colectivo lésbico, Unidas en Sororidad, que es CLES, por esto que te estoy diciendo, porque estoy viendo que no tienen lugares seguros, entre comillas, porque están mal lideradas, porque se están acercando a lo mejor a personas que no tienen la expertise completa o correcta. No quiero cortar esa parte. Entonces lo voy a armar, voy a empezar a meter para ver si logramos hacer una unión lésbica, y con los hombres, porque también está esta cuestión ahorita separatista con los hombres, que yo no estoy de acuerdo, porque somos una sociedad donde nos necesitamos, y yo tengo un papá y tengo un abuelo que me trataron siempre divino y me respetan a la fecha. Entonces yo no tengo pedos con los hombres, ¿no? Creo que esa parte la tendrán que manejar las personas con quien tengan que manejarla, pero no entiendo el por qué separar. Sí, claro, me gustan lugares con puras mujeres y que es sabroso, que chévere, la pasamos bien, es diferente la dinámica, creo que lo observaron, pero no tengo problemas con estar con hombres, porque al final yo funciono y hago lo que siempre he hecho, o sea, no me cohíbe, yo soy... Y eres parte de una sociedad, que es lo importante. Entonces me empiezo a involucrar más y agarro el reto de hacer el colectivo, porque estoy viendo que está distorsionándose de alguna manera todo el tema con la parte, deja las etiquetas, el cómo lleves tu vida lésbica, y si está equivocada la persona, la que te está guiando. Entonces, ven, conócete, crece, déjate guiar de manera amable, sin intervenir en tus decisiones y gustos. Vamos a visibilizarnos. Venimos trabajando fuerte para lo de la marcha lésbica y lograr hacer comunidad para la marcha del 28 de junio.
Y aunque es joven el colectivo, pues ahí vamos y traigo un apoyo muy grande, que son ustedes, ¿no? Esta parte a mí me empezó a hacer muchísimo ruido, porque empecé a observar muchas chicas jóvenes que no están aterrizando quiénes son básicamente, sino van a influenciar. Y ya traen esta parte separatista, que no tendrían por qué tenerla. ¿De dónde la aprendieron? O sea, entiendo que hay una situación muy, muy cabrona con los varones. Ustedes saben temas de abuso, desaparición de mujeres, que también estoy activa en eso. Para que no parezca, no hay muchas cosas que no cuento, ¿no? Porque eso es mío, eso es... Por eso les decía, yo no trato de figurar. Yo hago cosas y a lo mejor mucha gente no se entera. Entonces, sí entiendo que hay esta situación. Pero si no sales y te unes, no visibilizas. Si eres activista es todo el fucking año, no nada más cuando te conviene o vas a hacer negocio o vas a lucrar con la moneda rosa. O sea, no me vengas con que eres y no eres. Acciona. Y yo, de alguna manera, bien o mal, les guste o no, trato de accionar. ¿Qué ha sido lo más difícil de sostener justamente este activismo en el contexto de Quintana Roo, en el contexto de Playa del Carmen? ¿Cuáles son estos obstáculos que has venido encontrando y que quizás no estabas esperando? Los egos. 100% los egos. 100% el esto es mío, esto yo lo hago, esto yo lo creo, esto... O sea, es que no sabes sumar. En serio no sabes sumar, no sabes... O sea, ¿qué pasa con tu vida? ¿No? Tan triste y fría está, ¿no? O sea, necesitas tanta... ¿Cómo se dice? Que te vean. No Tanta sé. necesidad Sí, de figurar. Ajá. Yo creo que los egos... Reconocimiento. Yo creo que también la falta de un buen involucramiento del gobierno. Creo que todavía están muy jóvenes y muy verdes en muchas cosas. Y de ahí yo sí te puedo decir que de diversidad sexual sí he sentido un tema machista y de rechazo por ser mujer. Un tema de tener una buena relación que lo confundan con, sí, luego lo vemos, sí, o hazme esto. O sea, sí creo que esos son los retos fuertes que no te toman en serio. Que creen que solamente estás jugueteando y no saben la trayectoria que tiene uno, ni tengo por qué estárselas informando, porque por ser un individuo, porque la Constitución mexicana así me soporta y me cuida, deberían de respetarme. Entonces, cuando empiezas a sentir eso y entonces ya empiezas a ponerte ruda y a levantar la voz, ahí sí es cuando empiezan a accionar. No tenemos por qué llegar a eso. Y lo acaban de vivir conmigo ustedes. Sí, al final del día no existe la necesidad real de tener que llegar a este punto, ¿no? Lo hemos platicado. El hecho de que a veces se hagan mancuernas con gobierno no significa que estás pues involucrado, ¿no? Dentro de... Pero es necesario hacerlo para pues lograr un resultado pues mucho más rápido, más apropiado, más efectivo. Y es necesario, sí, pues ir a la par en algunas ocasiones. No, y estás haciendo saber también por cuidar a tu comunidad, porque no se enchilamesta. Entonces una marcha y hay que ver toda la logística que te soporte seguridad pública, que te soporte protección civil y no caemos no caer en temas tan drásticos como años anteriores, que nos aventaron vehículos. O sea, no entienden todo lo que conlleva esto y no es que trabajemos con él o para el gobierno. Estamos exigiendo nuestro derecho, como una marcha de derechos. Y procurando que pues sea una marcha digna, segura, pacífica. Claro, y que la estructura de la ciudad esté preparada ante cualquier situación. No es que se pida permiso para salir a marchar. Brenda, para cerrar esta parte, si una chica joven que acaba de reconocerse lesbiana, que siente que no hay lugar para ella, ni en su familia, ni en los medios, ni en estos espacios LGBT que tenemos en Playa, si esa chica te escucha hoy, ¿qué le dirías? Ay, me metes mucha responsabilidad en eso. Lo he hecho en varias ocasiones con diferentes chicas y chicos, pero no en público, ¿ah? Yo le diría que se permitan ser, que se acerquen con personas de confianza,
que busquen su lugar seguro, no importando que haya hombres y ahí se siente bien, que de ahí sea, que experimente, que no se cohíba y que comparta lo que está viviendo y que realmente respete su esencia y se respete a sí misma, que no se deje influir tan fácil, que se descubra y que no tenga miedo, pero que aprenda de la historia y que no se agache. No le estoy pidiendo que se exhiba, pero que en el momento sea necesario que se visibilice, porque no sabe en qué momento su presencia va a motivar y darle seguridad a otras chicas o chicos también. Que con mucho gusto estamos abiertas y como colectivo y como Brenda Cervantes están abiertas para que se puedan acercar. Y aunque nos guste la fiesta, también hay momentos para todo, desde tomar un café o que compartamos un momento. Si necesitan algún tipo de acompañamiento o aclaración o simplemente vernos, eso es todo. Están invitadas con mucho gusto. Y si pudieras cambiar una sola cosa en la comunidad playense, en la sociedad, donde sea, ¿cuál sería? Que realmente si se proclaman como friendly, LGBT Friendly. ¿cómo se dice? Eso. Gay friendly. Que realmente lo muestren, porque tienen en su cara, en México, una ciudad que ha crecido y ha respetado a la comunidad LGBTQI+, dignamente, y ha crecido muchísimo en turismo, como es Puerto Vallarta. Y aquí están en pañales. Todavía hay mucha discriminación, aunque no parezca. Para afuera mostramos que sí, pero para adentro es mentira. Que realmente pongan lugares dignos, que se permita esta aceptación de diversidad, que habemos muchísima gente aquí de la diversidad y que mantenemos este lugar turístico, la mayoría, que nos dignifique. Yo cambiaría esa parte de mentalidad que tienen retrógrada y aceptaría más a la comunidad y la respetaría más. Porque por más que les cueste, la comunidad ha estado manteniendo este lugar turístico, este destino. Antes de cerrar, vamos con nuestra sección Voces del Oasis. Esta semana le preguntamos a la comunidad: ¿sientes que la experiencia lésbica tiene suficiente visibilidad dentro de los espacios LGBTQIA+? Y aquí tenemos algunas de las respuestas que nos enviaron. La primera respuesta dice: no, y lo más frustrante es que la invisibilidad viene de adentro del mismo movimiento. Los hombres gays tienen más plataforma, más recursos, más cara pública. Nosotras ponemos el cuerpo en las marchas y luego no salimos en la foto. Respuesta número 2. Las lesbianas al menos existen dentro del discurso. Las mujeres bisexuales somos invisibles para todos, incluyendo para las lesbianas. Así que desde afuera diría que sí tienen algo de visibilidad, aunque sé que ellas sienten que no es suficiente. Tenemos una tercera respuesta que dice: yo creo que hemos avanzado juntos, pero reconozco que la narrativa gay masculina ha dominado mucho tiempo. Tenemos series, películas y referentes públicos y políticos. Casi todo es sobre nosotros. Eso está cambiando, pero va muy despacio. Tenemos una respuesta más que dice: en Instagram siento que hay más presencia que antes, pero es una visibilidad muy por encima. Se aplaude la estética, el girl crush, lo que es consumible. La lesbiana real, politizada, que no encaja en un estereotipo bonito, sigue sin verse. Tenemos una respuesta más que dice: yo viví décadas en las que simplemente no existíamos. Hoy hay más visibilidad, sí, pero mucha de esa visibilidad está filtrada por la mirada masculina, por lo que le resulta atractivo o inofensivo al mercado. No es lo mismo visibilidad que representación honesta. Ahorita mencionaste algo que es muy real, la homofobia dentro de la comunidad. En la parte lésbica, antes las machorras, las cargadoras, las camioneras, eran lo que son los tomboys hoy, más o menos. Pero como que se ha elitizado esta parte de tomboy. Y el estar segregando a las cargadoras, a las tomboys, a las bisexuales, a las transexuales
está muy cabrón y presente ahorita en la comunidad. Que esa parte la tenemos que borrar, nos tenemos que unir. No dejamos de ser. Y como tú lo has dicho, ¿no? Hay espacios que se están creando en donde todas las entidades, las expresiones y las orientaciones son recibidas. Pero a la par se siguen creando todavía espacios excluyentes, espacios cerrados en donde, pues de manera irónica, están buscando la integración mientras se excluyen, ¿no? Entonces sí tenemos que cambiar eso, y tenemos muchos ejemplos en nuestro país, ¿no? Hay ciudades que toda la población LGBTQ+ está integrada. Vallarta es uno de ellos. Y me remontas a la época de los 90s, ¿no? Donde sí encontrabas el bar para ellas y el bar para ellos. Pero si tú dentro de la fiesta tú decidías meterte a un bar para ellos, como mujer, te daban el acceso y todos felices y contentos. Y entonces vino después la integración y se abrieron los bares como para todos. No había ellas, era para todos. Y justo se empezó a trabajar en la integración. Y ahorita, y me dicen que no estamos retrógradas. ¿Otra vez hay separación? ¿En serio? Sí, ha habido un sentimiento creciente de separatismo LGBT y esto pues viene maquinado un poco también, ¿no? Desde estos pues engranes políticos que están detrás de muchas cosas, ¿no? Y que al mismo tiempo nosotros como población no tener clara la historia, pues estamos cayendo en estos discursos porque sabemos que hay una maquinaria enorme detrás de todo, ¿no? Divide que lo pintan. Y vencerás. Justamente, lo tienen y te lo pintan y te lo venden de una manera muy bonita, que es muy fácil de absorber hoy en día y muchos están cayendo, ¿no? Pero sí es evidente que este discurso de separatismo LGBT está creciendo y está más vivo que nunca, ¿no? Y es una pena porque pues llegamos juntos y si no estamos juntos, si no estamos unidos, unidas, Pues me llama mucho la atención. Bueno, el que más me llamó la atención fue el tema de la chica bisexual. Y también no sé si tú sabías el término de qué es una mujer sáfica. Y justamente es ese tipo de paraguas que engloba a todas estas mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, sin importar si es bisexual, transexual, lesbiana, hasta incluso heterosexual también podría ser. Y creo que eso también los podría unir más como comunidad pues lésbica hasta cierto punto, porque pues son relaciones entre mujeres, ¿sabes? Y mucha gente no lo conoce y por eso lo quería yo mencionar. Así como en el paraguas transexual o de la T del acrónimo entran las personas no binarias. También en este incluso entran personas no binarias, pero que hacen referencia principalmente a no binarios con temas femeninos. Entonces, pues como tú dices, a final de cuentas todos somos una sociedad, y también lo que me llama mucho la atención es que sabes que estamos en una sociedad pues machista, pero que a final de cuentas los hombres también son parte de esta sociedad y que tenemos que convivir sanamente. Un ejemplo que quería yo mencionar hace rato, que la verdad apenas lo retomé, durante la época del porfiriato estaba muy sometida pues el tema de la comunidad, pero hubo un periodista que se llama Heriberto Frías. Él publicaba a través de un periódico que se llamaba El Demócrata historias de mujeres lesbianas, precisamente. Sabía. Hasta su calle tiene en Ciudad de México el güey. Claro. Entonces justo él como que le daba la visibilidad a esta parte en las mujeres, que ya sabemos que en esa época también la mujer, por el hecho de ser mujer, estaba súper sometida, ¿no? Pero él publicaba esto y le daba visibilidad a lo que pasaba dentro de la comunidad lésbica, por así decirlo. Pero publicaba la realidad erótica. No, la realidad que vivían las mujeres ahí. Ah, bien. La realidad que vivían como sociedad lesbiana. Sí, la verdad que escuchar los comentarios de nuestra comunidad es muy fuerte, porque vienen a reforzar, ¿no?, lo que hemos estado comentando. Entonces no es algo que nos estamos sacando de la manga, sí es un sentimiento que está presente y por consecuencia pues sí es una realidad que está viviendo la comunidad lésbica hoy en día. La mayoría de estos comentarios también son de personas de Playa del Carmen, entonces ahí hay que poner atención. Antes de cerrar este programa, quiero que vayamos a nuestra ola cultural. Ola cultural.
El día de hoy yo les quiero traer un libro que estoy comenzando a leer. Está muy interesante. Es de la autora Sarah Schulman y se llama La gentrificación de la mente. Habla de esta cultura queer que se está diluyendo o se comienza a diluir cuando los espacios que la crearon se vuelven atractivos para el mercado, ¿no? Es muy directo pensando en esta visibilidad lésbica y en lo que se pierde cuando una comunidad se vuelve tendencia. Es un libro que está, la verdad, muy bien escrito, es biográfico. Entonces tiene unos pasajes bastante fuertes. Fue nominado al premio Lambda en la categoría de biografía lésbica. Entonces vayan, chéquenlo. Viene desde la crisis del VIH-Sida en los años 80 y termina más o menos a finales de los 90. Entonces todo este periodo de la historia nos narra cómo esta cultura queer rebelde, estas rentas baratas, el movimiento artístico gay del downtown de Nueva York desapareció casi de la noche a la mañana, reemplazados por estos voceros políticos gays, conservadores y este consumismo mainstream que empezaron a aparecer en las esquinas y cómo echaron para abajo todo eso, ¿no? Con este discurso de yo les voy a ayudar, pero en realidad estoy echando todo para atrás. Argumenta cómo esta gentrificación no es solo un fenómeno inmobiliario, que es con lo que lo relacionamos normalmente, sino habla que la mente misma se puede ir gentrificando. Espiritualmente habla de cómo esta gentrificación es la eliminación de la mezcla dinámica que define lo urbano, ¿no? De cómo esta interacción cotidiana entre distintos tipos de personas pues comienza a crear ideas juntas, ¿no? Esta parte de comunidad es eso, interacción de distintas personas creando ideas nuevas, creando nuevos movimientos. Esto empieza a desaparecer. Esa mezcla es justo este combustible para el arte nuevo, para políticas nuevas que hemos ido perdiendo. Y aplicado a la comunidad, la autora pues nos va analizando cómo la transformación ha sido de lo radical, ¿no? De lo disidente a lo mainstream, a lo popular hoy en día. Y cómo ha sido también privatizada la comunidad. Y lo va ligando con esta parte del lavado arcoíris, del dinero rosa y de cómo se beneficia la sociedad de la misma comunidad. En ese proceso, pues las voces más radicales, entre ellas las lesbianas que sostuvieron el activismo, pues quedan fuera del relato oficial. El libro está en Amazon, está para compra física, yo lo descargué en el Kindle. Está solo en inglés, lo cual también nos dice, dado el tema que es, o sea, lo limitada que está esta información. Hay que decirle a Yasmín Pech que lo traduzca al que lo maya. Traduzca, estaría buenísimo. Pero sí está en Amazon, está disponible. Yo lo estoy leyendo y sí hay que darle su tiempito, porque si es información, pues sí es un poquito lectura más pesada de la que normalmente traemos, pero échenle un ojo si pueden. Bueno, pues yo les traigo, yo no sabía de su existencia, la verdad. Hay una chica trans, señora trans ya, que es Susi Barrales. Es una señora originaria de Puebla. Actualmente vive en Tijuana. Ella lleva 10 años en Tijuana y tiene un proyecto que lleva 6 años, que es un centro cultural, una casa hogar, y que se llama, ustedes lo pueden encontrar en Instagram como, un momento por favor, La Casita de UT. La Casita de Unión Trans, eso es. Y bueno, ellas prácticamente se reúnen los domingos. Hay alrededor de 30 chicas que están ahí. Y bueno, no nada más es para un espacio para la comunidad trans de la tercera edad, sino está abierto a todo el abanico LGBT y también a inmigrantes trans. Que bueno, para quienes no estén en México, saben que Tijuana es una ciudad al norte del país, una ciudad fronteriza. Y bueno, obviamente la dinámica es completamente diferente en una ciudad fronteriza. Y bueno, ella también ayuda a chicas trans
inmigrantes. Y hay un podcast que igual lo pueden ver en YouTube que se llama En Podcast Palabras Oficial. Y en el número 16 ella habla de las mujeres trans de la tercera edad. Está muy interesante también para que lo busquen y para que vean parte de cómo ella va, por qué retomó esto, la historia de su vida, cómo inició, lo que enfrentan. La verdad me encantó y me estalló la cabeza. Y ojalá haya una Susi Barrales en cada ciudad y en cada pueblo, no solamente de México. Johnny, ¿tú qué nos traes el día de hoy? Yo traigo Dross otra vez. Muy bien. Ya sabes, a mí me encanta, principalmente saben que yo soy más de televisión, series y cosas así. Bueno, el primero que quiero dar es igual de mi Ryan Murphy adorado, porque soy fan, se sabe. La segunda temporada de American Horror Story, que es la temporada de Asylum, así se llama. Esta historia justamente engloba un poco de todo lo que hablamos el día de hoy. Desde el patriarcado, la historia de Lana, que es una periodista que descubre toda la porquería que se hace dentro de ese asylum y que es juzgada, sometida a terapias de conversión dentro del mismo, y cómo logra ella salir y lo proyecta en un libro justamente. Y descubre también el tema religioso, que es guiado por el monseñor y por el obispo también. Y las monjas que dirigen el lugar, la corrupción que hay, todo lo malo que llega a pasar en ese tipo de lugares. Pero engloba un poquito de todo lo que acabamos de hablar. Obviamente está protagonizado por Sarah Paulson, que sabemos que es una actriz LGBT icónica. Y pues la verdad los invito a verlo. Es un poco crudo para aquellas personas que no están acostumbradas a ver cosas tan fuertes o tan sádicas. Mejor no lo vean. Pero los que sí y que tengan el estómago suficiente pueden verlo. Y para que vean la realidad, como dijo Brenda hace un momento, desgraciadamente no queremos llegar a esa parte otra vez. Que fue la serie está situada en los años de 1964. Entonces sabemos que las modas regresan, pero no queremos que regrese esa situación para la comunidad. Y por último, me gustaría recomendarles a todos en general que lean un libro que se llama Resistencias Queer, Abrazo Grupal, que es de Luis Ruiz y Andrea Natsawatsa. Es un libro muy bonito, educativo acerca de toda la comunidad, pero que principalmente ayuda a educar, a conocer pues nuevos términos. Por ejemplo, yo soy muy honesto, no conocía el término de sáfica, de mujer sáfica, y aquí nos engloba y nos habla y nos hace descubrir para que nos eduquemos también, no solo como comunidad, sino como sociedad. Me gustaría leerles un poquito de lo que los autores dicen, y la frase con la que quiero cerrar dice: resistir para las poblaciones LGBTTIQA+, no es una opción, sino la única forma viable para existir en un mundo que se niega a escuchar y a vernos, y sobre todo a escuchar nuestras voces. Muy bien, repítenos el nombre del libro, por favor. Claro que sí, se llama Resistencias Queer, Abrazo Grupal, y es de Luis Ruiz y Andrea Natsawatsa. Está disponible en Amazon y también está en las librerías Gandhi. Perfecto. Y Brenda, queremos darte este espacio para que le cuentes a quien nos escucha qué es lo que viene en tu agenda, qué es lo que anda preparando CLES, lo que quieras que nuestra comunidad sepa y en lo que se pueda sumar. Chulada, muchas gracias. Bueno, ahorita para el día de sábado 18 de abril tenemos un chismecito que se llama Entre Copas, Generaciones Lésbicas, del oculto a la luz. Va a ser en un lugar bastante cómodo, acogedor y seguro para quien dude, que se llama Cafebrería Zapatista. Está en Avenida CTM, en el primer parque de Villas del Sol, cerca de Bomberos. Está bastante céntrico para que no tengan dudas. Y vamos a tener ahí, no quiero llamarle conversatorio, es textualmente un chismecito con diferentes mujeres de diferentes generaciones para que puedan tener más idea, más comparativa, enterarse cómo era antes, cómo es ahora. Para que al que le interese tener más conocimiento de lo que es nuestra comunidad lésbica y entender por qué estamos al frente, pues bienvenidas todos. Todos los eventos que haga CLES son inclusivos, o sea, puede entrar quien quiera, así es que bienvenidos todos. Vamos a tener una donación amorosa de 50 pesos
Ya ahí mismo van a tener bebidas y lo que gusten tomar. Vamos a iniciar a las 7 de la noche con una película lésbica para que terminando la proyección, tipo, no sé, 9 de la noche, ya estemos entrando al chismecito lésbico. Va a estar bueno, va a estar divertido, va a estar interesante. Vienen invitadas bastante importantes e interesantes en tema de todo, de vida, de experiencia, de todo. Entonces ojalá se den la oportunidad de asistir y vamos a procurar transmitirlo en vivo para quien no tenga oportunidad, porque hay mucha gente en redes de otros estados que nos siguen. Y luego para el día 25 de abril, es sábado también, nos vamos a ver en la marcha Les Sáficas T, es la marcha lésbica sáfica T de trans, por supuesto. Somos pues... Y travestis, di. Pues o sea, la T. Yo sé que va a haber una travesti por ahí. Qué bueno, me encanta que se unan. El punto de encuentro es a las 4 de la tarde en el Parque Fundadores, donde está el Arco de las Sirenas. No nos vamos a poner exactamente en el Arco de las Sirenas porque, como entendemos, hay aunque tenemos la autorización, hay mucha gente artista playense que ahí es su punto de trabajo, entonces tampoco queremos complicarles el día. Creo que nos vamos a ir un ladito ahí sobre la quinta, contra esquina del ADO, para que podamos salir desde ahí. Pero se van a ver. Pues. Nos vamos a ir. Y vamos a hacer la marcha toda la Quinta Avenida hasta la Constituyentes, bajamos por la Avenida 20 y entramos a la Plaza 28 de Julio frente al municipio antiguo, ¿así se dice ahora? Sí. Ahí en el ¿cómo se llama ahora? Concha acústica. Concha acústica, pero tiene otro nombre, anfiteatro, ¿no? Anfiteatro también le dicen. No digas Concha porque nos escuchan en Argentina. Envidiosa. Y bueno, ahí ya posteriormente el colectivo Lésbico Unidas en Solidaridad, CLES, somos las que encabezamos la marcha lésbica, y posteriormente todo el evento del final de la marcha, que es el artístico, el cultural, ya se va a encargar Les Voces en hacerlo. Así es que bienvenidas todas a la marcha, salgan, visibilícense, porque es importante que salgamos, nos escuchemos, nos veamos, ganemos espacios y bueno, ya quien se quiera quedar también al evento cultural, padrísimo, y posiblemente al final del evento tengamos un lugar para hacer un after. Un after para lesbianas, que también es inclusivo, pero es para lesbianas. Ya después les haremos saber el lugar, horario y todo el rollo. Y ya después, para junio, viene nuestra marcha magna, que no tiene más valor que la lésbica, por supuesto, donde esperemos que ya haya más unión lésbica, y viene la marcha de la diversidad de Playa del Carmen el día 28 de junio, que los esperamos a todos, a todos, a todas, a todos. Muy bien, y recuerden que todas estas recomendaciones, así como las redes de Brenda y de su colectiva, van a estar a su alcance en la descripción del episodio, con todos los links listos para que ya no tengan que buscar nada de nada. Gracias. Brenda, comparte tu red social. En Instagram es cles.q.roo. Brenda, de verdad, muchísimas gracias. Este episodio y esta plática es muy necesaria, es muy importante, no solo tenerla, sino que se escuche, y tú nos ayudaste el día de hoy a hacerlo posible. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación de platicar un ratito aquí con nosotros. Hombre, muchas gracias a ustedes. Un placer verlos nuevamente. Espero que no se ofendan. Muchos de los que van a escuchar, sino al contrario, tomen la parte positiva y les enriquezca un poco el conocimiento sobre la comunidad lésbica. Gracias por invitarme. Ni modo. ¿Hubo indirectas acaso, Brenda? Jamás, todo siempre ha sido muy directo conmigo. Bueno, va. Eso veremos, porque me han dicho otras cosas. Pues de una. Bueno, y antes de irnos, si todavía no nos siguen en Instagram, nos encuentran como @oasis.pdc. Ahí ya saben que estamos entre episodio y episodio, compartiendo, escuchando y construyendo esto junto con todos ustedes. Recuerden que este espacio no solo somos nosotros, son también ustedes que nos escuchan. Les esperamos en el Oasis. Esto es Palmeras y Orgullo, un espacio para cuestionarnos, para escucharnos y para entender mejor la comunidad que estamos tratando de construir, con todo lo que eso implica aquí en Playa del Carmen. Mi nombre es Iván Castelán y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós a todos.
Palmeras y orgullo. Nos escuchamos pronto. Una producción original de Oasis Media.